Seguro ya te apareció la noticia de Assange y Correa saludándose en el Festival de Cannes. Y seguro recordarás cuando en su momento Moreno dijo que Assange era prácticamente un enemigo del país, que no se bañaba y manchaba las paredes de la embajada acusando hasta a su gato, a pesar de que no existen pruebas. Pero como vivimos en el país donde puedes decir cualquier cosa sin evidencias y la gente te cree ciegamente, pues una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. ¿Y por qué estos dos personajes se encuentran en uno de los festivales más importantes y prestigiosos del cine a nivel mundial? Un evento de invitación exclusiva. Porque aquí se estrenó en la sección de proyecciones especiales el documental de $6 Billion Man, que nos muestra lo que pasó con Assange y su batalla para evitar la extradición a Estados Unidos. Y pues Correa también aparece en el documental, y esta historia es potente. Assange es un programador, periodista, activista de internet australiano. En 2006 cofundó Wikileaks, una organización dedicada a la publicación de documentos clasificados y otros medios proporcionados por fuentes anónimas. Él concibió Wikileaks como una herramienta para la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos y las grandes corporaciones, abusos de poder, corrupción y secretos, democratizando la información que es interés público para todos nosotros. Se destapó la olla cuando se revelaron informes confidenciales relacionados a las guerras de Irak y Afganistán, corrupción y espionaje. Para Assange no era solo información clasificada, sino que eran crímenes de guerra, violaciones de derechos humanos y acciones inmorales e ilegales por parte de Estados Unidos y sus aliados. Tras las publicaciones, Assange fue acusado por los gringos, y para evitar la extradición se asiló en la Embajada de Ecuador en Londres en 2012, donde permaneció durante 7 años. En 2019 Moreno le retiró el asilo, y fue arrestado por policías británicos y encerrado en una cárcel de máxima seguridad, porque como dice el director de este documental, estamos en un mundo donde la defensa de la verdad está amenazada. A Assange exponer la verdad de los más poderosos le costó cárcel y estar lejos de su familia. Y lastimosamente sabemos que no es el único caso. El año pasado Assange salió de la cárcel después de haber llegado a un acuerdo con Estados Unidos. Tuvo que declararse culpable de conspiración y la sentencia que recibió fue equivalente al tiempo que ya había cumplido en la cárcel en el Reino Unido, lo que le permitió quedar libre y regresar a Australia. Soy libre hoy porque me declaré culpable por haber hecho periodismo. Estas fueron sus declaraciones, enfatizando que este acuerdo no significaba que el sistema de justicia realmente hubiera funcionado, sino que él había elegido la libertad ante una justicia irrealizable y una posible pena de 175 años en prisión. Este documental significa la resistencia de las voces de la justicia, de la paz, de la libertad, que han sido silenciadas. Y ya logró el premio Mejor Documental en los Golden Globes 2025. Si quieres conocer la realidad detrás de la ficción,